ver si ahí podemos... Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. Estamos una vez más, en este caso, haciendo análisis sobre lo que pasa en Estados Unidos. Nos volvemos a meter de lleno en esta cuestión de política internacional y ver también un poco el análisis de lo que tiene que ver con nuestro país, lo que va a pasar en aquel país que ha tenido elecciones hace muy poco, con denuncias mezcladas en el medio, algo que también habíamos hablado anteriormente, y qué impacto tiene esto para Latinoamérica, qué impacto tiene esto en las distintas políticas que por ahí tienen algunos coletazos también en la Argentina. Para eso es que estamos con Juan Venturino. Él es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato de Itela, es abogado especialista en relaciones laborales, es ex secretario de Conciliación del Ministerio de Trabajo y actualmente se desempeña como consultor privado. Lo tuve que leer todo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, no hacía falta. Estábamos bien conversando sobre temas internacionales. Muy buenas tardes. ¿Ustedes cómo están? Bueno, muy bien, miramos de reojo lo que pasa en los Estados Unidos, pero bueno, también nos interesa y queremos saber si hay algún coletazo, algo que pueda quizás tocar a la Argentina con las decisiones que se van tomando en aquel país, con estas elecciones que ha tenido de todo, ¿no? Así es, bien decías, mira, la realidad es que Trump nos acostumbró ya desde el primer día a que era una persona muy difícil de prever, impredecible en todos los casos también, era un líder muy particular, lo que llamamos nosotros un líder errante, ¿sí? Un líder en algunos casos hasta destructivo. Esto era Donald Trump y así como estuvo esos 4 años, la realidad es que podrían haber sido peores. Habría que preguntarle a China qué piensa de esto, de Corea del Norte. Hay algunos que hasta han especulado de que, como había resuelto el conflicto con el líder de Corea del Norte, merecía de alguna manera un trato, digamos, predilecto, algún trato preferencial. La realidad es que nada de eso había sucedido. Efectivamente, merecía ser tratado como un líder errante como lo que fue. De hecho, así fue. Entonces, dicho esto de alguna manera y entendido estas cuestiones, la realidad es que él trató de atornillarse en el poder, no lo logró y efectivamente va a tener que irse. Le costó entender que era un inquilino de la Casa Blanca, así como lo llamo yo. Y lo han convencido con tiempo, se ha tomado su tiempo, no solo para reconocer la victoria de su oponente, sino algo que le pesa a él y le duele más aún, que es reconocer su propia derrota, ¿sí? Ha sido derrotado. Es importante también destacar que en realidad no gana Biden, sino que pierde Trump por todo lo que ha hecho durante todo este tiempo, ¿sí? Dicho esto, estas determinadas cuestiones y aclarados estos temas, la realidad es que solo lo que nos espera son mejores noticias. ¿Y por qué digo mejores noticias con Biden a la cabeza de la principal potencia mundial? Cuando hablamos de principal potencia no es una cuestión ni ideológica ni de simpatía, no es que nos agrade o no, nos desagrade. Cuando decimos primera potencia de Estados Unidos, lo decimos ¿por qué? Porque solo el gasto militar de Estados Unidos representa el 40% del gasto militar mundial. La economía de los Estados Unidos, si juntamos a toda Europa, no alcanzamos para, digamos, completar la dimensión económica que tienen los Estados Unidos. Y cuando hablamos de poder militar, no solo del gasto, digamos, del 40%, sino la capacidad de destruir entre 14 y 16 veces al planeta. Eso es cuando hablamos de Estados Unidos, ¿sí? Y por supuesto, la gravitancia en todos los términos, ¿no? Que representa en términos de organismos multilaterales de crédito, en términos de, digamos, el concurso de Naciones Unidas, en general, su peso específico de alguna manera explica la entrada o la salida o las pretensiones de los Estados Unidos si una política exterior y una política mundial va a tener éxito o no. Hablemos de, por ejemplo, el calentamiento global y sabemos que si Estados Unidos se pone un pie afuera, ya es difícil que el resto de los países lo acompañen. Esto no significa que no haya otras palancas, que Francia junto con Inglaterra, con algún otro país en Europa, no hagan de alguna manera torcer un poco la balanza, pero solo Estados Unidos explica una buena parte del estado de las cosas. Entonces, dicho esto, digamos como un pequeñísimo preámbulo, tenemos una oportunidad maravillosa, digo, desde la región, de nuestra relación con Estados Unidos, para tener una relación entre iguales, digo, iguales con las enormes diferencias, pero ambos estados soberanos. Entonces, estas cuestiones podrían ponernos a nosotros no en un pie de igualdad, pero sí en una
situación privilegiada para ponderar los propios intereses de la Argentina por sobre los intereses de otros, ¿no? Muchas veces el análisis que se hace en la región de varios analistas y de muchos políticos tiene que ver con saber qué quieren los Estados Unidos. Y realmente, antes de preguntarnos qué quieren los Estados Unidos, tenemos que preguntar qué es lo que quiere la Argentina, ¿sí? Y qué es lo que necesita la región. Eso todavía no está claro, es una deuda política en términos de política de Estado, pero nosotros tenemos una oportunidad maravillosa para por lo menos empezar a conocer qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que queremos venderle al mundo, cuál es nuestra postura respecto de, por ejemplo, las dictaduras en el mundo, ¿no? Aquellas dictaduras que nos afectan poco, pero que nos afectan desde el punto de vista del país soberano, y en la región, ¿no? Saber qué es lo que nosotros decidimos para la Argentina y para el mundo. Esta es una oportunidad valiosa, ¿no? Porque en Biden vamos a tener por lo menos, si bien va a ser un líder, y acá déjame hacer una pequeñísima nota aclaratoria, la realidad es que independientemente de lo que nosotros querramos o pretenda Biden o cualquier otro presidente o pretendió Obama, la realidad es que Estados Unidos hay determinadas políticas de Estado que no van a modificarse, ¿sí? Hablábamos hace un ratito del poder militar. Ni Biden ni ningún otro presidente va a modificar determinado curso de la historia, ni 4 ni 5, en una de esas 10 presidentes juntos terminan haciendo de que Estados Unidos invierta un poco menos, por ejemplo, en la carrera armamentista. Pero eso no va a pasar con un solo presidente. Dicho esto, digo, tenemos una oportunidad valiosa para comunicarnos de otra forma, por lo menos poder expresar nuestros intereses. Y obviamente eso no implica cortarse solo. La Argentina del Plan Cóndor ya fue, no existe más esa, ¿no? O de meternos entre los primeros 7 países en el mundo, de tener una bien reacción, ya está, esa oportunidad ya no va a estar. Pero sí saber si le queremos vender al mundo limones o algún tipo de valor agregado, por ejemplo, en la tecnología satelital o en tecnología de uso dual, o saber si efectivamente le vamos a dar un espacio en el sur a China sin preguntarle qué o para qué, ¿no? Estas son las cuestiones que nosotros debemos empezar a plantearnos para de aquí a los próximos lustros, de aquí a 15, 20 años, saber qué vamos a hacer nosotros como Estado-Nación. Pero bueno, tenemos una increíble oportunidad a partir de Biden para ver cómo nos paramos frente a la primera potencia, frente a los organismos multilaterales, frente a Naciones Unidas y sobre todo saber qué queremos nosotros. Claro, sería una oportunidad entonces de reposicionarnos desde América Latina con una perlita si se quiere, porque Biden eligió a un latino frente a las políticas migratorias. ¿Cómo planta esto a Estados Unidos ahora? Bueno, recordemos todos los hitos de la administración Trump, ¿no? El muro con México, algunas declaraciones xenófobas también. Bueno, esto cambia totalmente la relación de Estados Unidos, por lo menos con esta parte del mundo. Absolutamente. Ya es auspicioso, recordemos que en la política no solo son acciones, actos determinados o hechos que van cambiando, de alguna manera van torciendo la lógica, sino también son gestos. Y este gesto tiene mucho que ver porque no eligió una vicepresidente, eligió una vicepresidente que tiene una convicción muy clara respecto de los derechos humanos, respecto de, como dijimos, las cuestiones que enfrentó Trump y que en todo caso que eran incendios en los Estados Unidos y que él fue a apagarlos con 5 litros de nafta. La realidad es que se necesita una política migratoria un poco más benevolente, que contemple esto que hemos vivido. De hecho, se ha vivido en el medio de la discusión, de la disputa, este debate presidencial, se hablaba de los niños que estaban separados de sus familias y en ningún momento se los trató de seres humanos, nunca se habló de los derechos humanos, nunca se los consideró como personas y de la destrucción familiar y de esos sentimientos de esos niños que nada tienen que ver, porque él en todo caso hablaban de que los padres eran mulas, de que traficaban droga, fantástico. Hasta ahí vamos a tomar como todo lo que decía Trump, que de alguna manera es un enfermo, ¿no? Prácticamente un sociópata, pero al margen de eso, un xenófobo y todas las declaraciones que ha hecho, no pocas, sino fueron incendiarias, de cualquier manera era qué poco tienen que ver los niños con esto, ¿no? Y entonces han dado un triste papel, de acuerdo a la discusión, y en todo caso, a la hora de endilgarle a Biden, le dijo, en 40 años en la política, ¿qué hiciste vos para modificarlo, no? Y esto también es una deuda para los Estados Unidos, es una deuda respecto del trato
que reciben los afrodescendientes, los latinos, todas las minorías en los Estados Unidos, no solo a nivel de la policía, sino a nivel de la justicia. Claramente son deudas pendientes. Yo creo que ya de por sí elegir a un latino, por lo menos esto nuevamente, no es para recibirlo con bombos y platillos, porque es una persona. No importa el pasado que haya tenido, de alguna manera, ¿no? Pero de cualquier manera, al menos es auspicioso eso. Claro. Bueno, entonces, se plantea al mundo de una manera distinta, como decíamos recién. ¿Cuál crees que puede llegar a ser el hito o lo que después, dentro de unos años, digamos, la administración Biden se caracterizó por esto? Haciendo un poco de futurología también, ¿no? Sí, digamos, primera medida, digamos que esto es imposible, la tentación de caer en utilizar, digamos, la bola de cristal nos conduce a caminos siempre equivocados. Sí, lo que te puedo decir es, no sé cuál va a ser el resultado o el resultante en la política, ¿no? Porque la realidad es que ni siquiera hay resultados, hay resultantes. Pero lo que sí te puedo asegurar es que por lo menos comparado con lo que se acaba de ir o que se está yendo y que le costó irse, vamos a tener por lo menos alguien con una enorme propensión al diálogo, ¿eh? Recordemos la historia de Biden, recordemos cómo él llega, sus hermanos, las pérdidas familiares. O sea, de por sí vamos a tener por lo menos asegurado una disposición al diálogo, que ya es mucho comparado con este liderazgo saliente, errante, del cual todos los estadounidenses pueden estar bien avergonzados, de haberlo elegido, de los que lo apoyaron, de los que se fue. No necesitamos un líder, digo, con todas estas dificultades que atraviesan los Estados Unidos, que son enormes, un mundo además mucho más injusto y que de alguna manera en un porcentaje alto de que cada vez sea más injusto el mundo tiene que ver con los Estados Unidos, con su política interna, con su política exterior, con su, como decíamos, gravitancia en el orden de el concurso internacional. Entonces, la realidad es que cuanto menos es auspicioso que al menos desde el discurso y desde el gesto sea alguien que esté dispuesto a escuchar. Ya eso es muy, 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 por lo menos es muy auspicioso. Ahora, ¿cuánto va a poder hacer? Y ojalá que mucho, ojalá que sea mucho, porque la realidad es que la humanidad migra desde la noche de los tiempos, desde el abuelo de nuestros abuelos migraba por situaciones diversas y que esta visión, digamos, etnocentrista, una visión, digamos, que pone a los estados por sobre los humanos, le ha hecho muy poco bien, porque parte de lo que ha construido los Estados Unidos a lo largo de su historia tuvo que ver con migrantes que por prepotencia de trabajo lo han hecho más grande, ¿no? Y ese es el sueño americano. Entonces, digo, necesitamos una idea que sea más de aceptación, en todo caso, frente a las diferencias, que de rechazo. Y esto, el mundo está en deuda con eso, ¿no? Y la realidad es que necesitamos a alguien que escuche. Ya eso creo que es auspicioso. Por lo menos alguien que tenga predisposición al diálogo es mejor que alguien que tenga un claro rechazo, como lo ha tenido Trump. Juan, para cerrar, ¿qué va a pasar con las denuncias de fraude de Trump? La justicia ni siquiera las toma en serio. Y las va a tomar como de quien vienen, básicamente. Recordemos, así como dijimos, que hay un montón de cuestiones que tienen que zanjar. Como decimos, la justicia viene acumulando un doble estándar pecaminoso, de la cual, como decimos, no solo los estadounidenses, sino el mundo puede estar avergonzado. Pero la realidad es que en lo que llamamos progreso, esto viene acompañándonos. Y así como decimos esto, también decimos que las instituciones democráticas en los Estados Unidos son fuertes y que obviamente van a ser tomadas, van a ser leídas, van a ser escuchadas y nuevamente desechadas como tienen que ser, porque la realidad tiene que ver más con un delirio místico y con un hombre equivocado, que cuando le va mal se enoja con todos. Así que efectivamente este es el camino que van a tener esas denuncias, van a ser recibidas, van a ser analizadas y van a ser desechadas como lo que son, ¿no? Ya nacieron muertas porque la base argumental en la que está sostenido tiene que ver en todo caso con un cambio más profundo de las elecciones. Pero el primero y quien debía haber garantizado si hubiera un fraude era el propio presidente. O sea que
no solo es hipócrita, sino es paradójico y es estúpido decir que hubo fraude cuando vos fuiste el presidente y no hiciste nada para modificarlo. Así que efectivamente quedarán en la nada, como a dónde iban a tener que ir, ¿no? Al tacho de basura. Así que efectivamente así será. Así será. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo este tiempo con el explorador y bueno, y estaremos atentos entonces para un nuevo análisis de cara a la política, a la economía post-pandemia del 2021. Así es, se viene una cuestión muy difícil para todos los seres humanos, que es que tiene que ver cómo estamos afectando tremendamente la biodiversidad, y esta va a ser la primera, casi hagamos futurología, la primera de muchas, si seguimos afectando de esta manera irreversible a todo lo que rodea al ser humano, ¿no? Así que o empezamos a entender que vivimos en un solo planeta, en nuestra tierra, la Pachamama, o vamos a seguir padeciendo estas nuevas enfermedades. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Así pasaba entonces Juan Francisco Venturino haciendo un poco el análisis de lo que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos, el resultado, algo en lo que nos venimos metiendo desde hace varios días y queremos saber también cómo va a impactar y cómo van a impactar las próximas decisiones que allí se tomen en nuestro país. Adelante ustedes.